Quiero que se vayan con estas ideas lo más claras posible. El dinero que se gasta el gobierno lo estás pagando obligatoriamente tú, y los gobiernos no generan dinero. El tema de la deuda de un país creo que no queda claro para la mayoría de personas. Tristemente es un tema que puede resultar complejo y de difícil acceso para la población a nivel mundial. De verdad no importa el país. A la deuda de un país se le conoce como deuda pública. ¿Sabes por qué? Porque es del público, o sea de todos nosotros. Literalmente desde que naces y te llevan al registro civil a que te pongan un nombre, desde el momento en que recibes tu nacionalidad ya debes dinero. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo vamos a deber dinero recién nacido si ni siquiera podemos sacar una tarjeta de crédito o ir a Electra a sacar una itálica y endeudarme a perpetuidad? En México este tipo de tiendas son peores que vender tu alma. A lo que vamos, esa deuda que tienes es por la deuda pública de tu país, cualquiera que sea. Un gobierno tiene que financiarse de algún lado, y esto es sí o sí. Ese dinero que el gobierno se gasta viene de algún lugar. Recuerden que nada es gratis en esta vida. El gobierno tiene varias formas de obtener dinero. Por ejemplo, multas, cobro de servicios públicos o empresas paraestatales, que en realidad en muchos casos pierden o literalmente queman dinero, como lo son Pemex o CFE en México, ya lo hemos explicado antes. Pero esencialmente solo existen dos importantes y no le muevan más, porque si no, no acabamos. Impuestos y deuda. La deuda es el tema de este video. Los gobiernos, como cualquiera de nosotros, pueden endeudarse para conseguir dinero. Pueden hacerlo de dos formas, interna y externa. Es de vital importancia diferenciar estas dos, ya que de aquí deriva casi todo. Deuda interna. Como su nombre lo dice, ocurre dentro del gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Bien fácil. En realidad es algo complicado, pero vamos a dejarlo fácil. El gobierno emite unas cosas llamadas bonos. Esto será una clase de bonos. Los bonos son como pagarés. Son papeles que el gobierno vende. Ese dinero que obtiene de la venta de un bono es el préstamo. Ese dinero el gobierno se lo gasta. Al final del periodo de tiempo que venga en el bono, el gobierno tiene que regresarle ese dinero al que le compró el bono más un interés. Los bonos los emiten empresas y gobiernos cuando quieren pedir dinero prestado, pero no quieren ir al banco a que le presten a una tasa altísima, además de que hace más accesible el préstamo. Si quieren pedir 1,000 pesos, pueden crear 100 bonos que cuesten 10 pesos. Es más fácil que alguien te preste 10 pesos que 1,000, es simple. Prácticamente todos los gobiernos del mundo emiten bonos, solo los que están en impago o como le dicen default, no pueden, o a los que no dejan entrar a mercados internacionales como Rusia. A países comunistas se les da bien caer en impago. Los primeros bonos de los que se tiene registro existieron en Mesopotamia, y el más antiguo del que se tiene registro data del 2400 a.C., no son nada novedosos. Los bonos son préstamos, y hay de corto y largo plazo, de meses a décadas. Los bonos son igual a deuda. Así de simple. Primero vamos a los bonos de deuda soberanos, o sea locales o internos, para que no pierdan el hilo. Todo esto es lo mismo que decir que el gobierno se endeuda. Los que defienden la soberanía defienden que el gobierno se endeude también. ¿Cómo se endeudan? Primero el gobierno necesita dinero para gastar en lo que según es necesario, o sea en cosas inútiles. Entonces va con su cobrador de impuestos. En Estados Unidos es el Departamento del Tesoro. En México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cobrona. Tenemos al gobierno y la Cobrona. Ahora entra en acción el Banco Central. En Estados Unidos, la todopoderosa Reserva Federal, y en México el Banco de México o Banjico, el que imprime billetes en tu país para acabar pronto. Llega el gobierno, le dice a la Cobrona necesito dinero, la Cobrona dice ok, lo que hace la Cobrona es ir a su banco central y decirle necesito que me prestes dinero porque mi vieja, o sea el gobierno, quiere regalar dinero para que voten por ellos en las próximas elecciones. El Banco Central le dice me parece perfecto, pero tienes que pagar un interés. La Cobrona le dice no importa, subo unos impuestillos por aquí, unos impuestillos por acá, extorsiono contribuyentes, me invento un nuevo servicio, subo aranceles o cubro casetas más caras, tú no te preocupes. Total, el pueblo paga. El Banco Central dice trato hecho y se pone a imprimir billetes para dárselos a Hacienda. Y que Hacienda por medio de tesorería asigne ese dinero a diferentes instituciones del gobierno y lo gastan en todo lo que sea según ellos necesario, o sea cosas inservibles. Importante, a cambio de ese dinero recién impreso, la Cobrona tiene que dar en garantía algo. Ese algo son los dichosos bonos. Los bonos los debe la Cobrona y lo que hace el Banco Central es venderlos en unas subastas que siempre ocurren.
Pueden ser cada semana dependiendo de cada banco central, pero esto pasa todo el tiempo. Siempre se emiten bonos, por lo tanto se crea más deuda. De aquí podemos decir que el Banco Central es un intermediario entre la cobrona y los prestamistas. Como quien dice, él es el tesorero del salón de clase. El Banco Central va a vender los bonos, le va a prestar ese dinero de los bonos a Hacienda y después va a cobrarle los intereses de los bonos. Esta es la base del sistema financiero. Presten especial atención a este ejemplo. El dinero que imprimieron son los 1,000 pesos que dijimos anteriormente, pero el gobierno tiene que pagar intereses sobre esos 1,000, digamos 10%. Tendría que pagar 1,100 al final. Entonces, ¿de dónde saca esos 100 faltantes? Exacto, esos 100 no existen, ni existirán. Lo que puede hacer el gobierno es seguir pidiendo más dinero prestado para pagar los 1,100, pero entonces debería más. No hay problema, puede seguir pidiendo prestado, no importa. Esto es infinito. A esta perversidad se lo conoce como el sistema de reserva fraccionaria. Lo que quiere decir esto es que la deuda nunca se va a poder pagar. No es que no se quiera o no se deba, es que matemáticamente es imposible. Por eso se dice que el sistema financiero es una estafa piramidal. En Estados Unidos tienen algo llamado el techo de la deuda. Según por ley, el gobierno de Estados Unidos tiene prohibido endeudarse por encima del techo de la deuda. En el Senado se rasgan las vestiduras para pagar la deuda, es puro teatro. Al final siempre suben el techo de la deuda. Quienes ganan con todo esto son los que cobran los intereses, porque cobrarán eternamente esos intereses hasta que la divisa en la que están denominados deje de valer. Y no hay ninguna divisa que sobreviva a esto. Ese es el camino de toda divisa y por eso toda divisa se devalúa. A eso le llaman inflación. Pero volviendo al tema. ¿A quién le venden bonos? A cualquiera que tenga dinero para comprarlos. En su mayoría son las grandes instituciones financieras, pero incluso tú mismo puedes comprar bonos. Puedes ir a cetesdirecto.com, registrarte y comprar bonos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Pero ¿cuál es el punto de todo esto de los bonos? Bien fácil, esos bonos tienen un interés y este interés lo tiene que pagar la cobrona. ¿Y cómo lo va a pagar? Bueno, pues es la cobrona, te lo va a cobrar a ti por medio de impuestos, la deuda la vas a pagar tú sí o sí y es perpetua. Los bonos de deuda soberana se consideran inversiones bastante seguras. ¿Por qué? Porque un gobierno los emite y el gobierno tiene todo el poder para seguir cobrándole a su población más impuestos con tal de pagarle ese dinero a quien se lo deba. Recuerden este tema del dinero. Para imprimir billetes la justificación es que el gobierno necesita dinero y la cobrona tiene que ir con el Banco Central a que le preste billetes recién impresos. Pero forzosamente tienen que emitir bonos, o sea, deuda. Entonces imprimir billetes equivale a emitir más deuda. Vamos a ver las principales limitantes que tienen los gobiernos para usar libremente la máquina de billetes. Debe haber más, pero considero estas las más importantes. Primero, la inflación. Creíamos que esta era la más obvia, pero en realidad hasta que la inflación global fue algo serio, la gente le prestó atención. Es simple, si la inflación sube quiere decir que te alcanzó para menos cosas y la gente se enoja y no vota por ti. Segunda, los impuestos. Esta tal vez sí es la más obvia. Subir impuestos no es para nada popular a menos que sea a los ricos. Pero esos se van a otros países y ya no van a pagar, así que le cobran a los que sí se quedan en el país. A fin de cuentas terminan odiando al gobierno. Suben los impuestos porque el gobierno, al pedirle que imprima billetes al Banco Central, tiene que emitir bonos, o sea, endeudarse. No pueden imprimir dinero sin ningún respaldo. Por eso cuando un gobierno se endeuda demasiado, ya sabes que después de que pasen elecciones van a subir los impuestos. Tercera, la más importante y menos obvia, la tasa de interés. Esta es la más interesante. Los bonos son de deuda interna. Recuerden que seguimos en deuda interna, por lo tanto la tasa de interés de los bonos la establece el Banco Central y esa tasa es la que va a pagar la cobrona. Entonces, si el Banco Central sube la tasa de interés, esto quiere decir que al gobierno también le cuesta más endeudarse. Esta es una de las claves del video. Si el Banco Central tiene una tasa de interés alta, el gobierno se tiene que medir muy bien con la cantidad de dinero que le pide prestado al Banco Central, porque los intereses son altos. Y como vimos que la deuda no se puede pagar, lo que tiene que hacer cualquier gobierno es seguir pidiendo prestado dinero. En otras palabras, el gobierno tiene que pedir prestado dinero en forma de nuevos bonos para pagar los bonos que debía anteriormente. Es lo mismo que pagar una tarjeta de crédito con otra. Esto lo hacen todos los gobiernos. A los gobiernos no les gusta para nada que las tasas suban, porque no se pueden endeudar libremente, ya que tienen que subir impuestos para pagar los bonos, y eso les baja popularidad. Y por eso hemos llegado a ver tasas de 0% en varios países para endeudarse libremente. Si se acuerdan del bicho que ya parece que ni existió, todos los países del mundo bajaron sus tasas de interés. La finalidad era que los gobiernos pudieran emitir bonos libremente y su banco central les prestara todo el dinero que necesitaran para hacer frente al impacto económico de la pandemia.
Por eso la máquina de billetes no paró a nivel mundial y por eso la inflación es un fenómeno global. Es por la cantidad de bonos que emitieron los gobiernos a tasas de casi cero para poder justificar el rescate. Hoy en día hay países que están teniendo problemas para pagar esos bonos. Y volviendo al tema, cuarta limitante: la calificación de la deuda del país. Aquí se engloban muchas métricas. Los bonos de un país tienen ciertas calificaciones para ver qué tan riesgosos son. Así que no pueden usar la máquina de billetes libremente porque a fuerzas tienen que emitir más bonos para justificar más billetes. La limitante es que los que compran bonos tengan certeza de que puedan pagarles el dinero de los bonos que el gobierno les debe. Para esto miden el porcentaje que representa la deuda contra el Producto Interno Bruto, el crecimiento del país, su recaudación y una larga lista de etcéteras. Es bastante importante para un país llevar un buen registro de todos sus datos y tener finanzas lo más sólidas posibles. Recuerden que los bonos son préstamos. Los que compran bonos esperan que el gobierno les pague sus intereses. Esa es la razón por la que un gobierno tiene que ser responsable con la deuda. Si los inversionistas ven que un gobierno está muy endeudado, dejan de prestarles. Entonces al Banco Central no le queda de otra que subir la tasa de los bonos, para que los compradores de bonos se animen a comprarlos. Así reciben un interés más alto, pero con un mayor riesgo. Un mercado de bonos sólido para un país asegura que las personas tengan más acceso a créditos, porque eso anima a muchas instituciones financieras a establecerse en el país y ofrecer servicios financieros. Digamos que la deuda es un mal necesario. Los créditos pueden ayudar a pequeños negocios a crecer, pero también pueden hacer que la gente se endeude para comprar cosas que no necesitan, o puede darle dinero al gobierno y luego desaparezca ese dinero. Los créditos pueden ser una bendición o una maldición. Como dato, el mercado de bonos también se conoce como mercado de dinero o mercado de deuda. Cuando te hablen del mercado de dinero o de deuda o de bonos, pues en realidad son el mismo mercado. Pasemos ahora con la deuda externa. Como mencioné, si un gobierno usa pura deuda interna, estaría imprimiendo hasta acabarse toda la tinta de sus impresoras de billetes, y eso inflaría su divisa a niveles absurdos. Tendría que subir impuestos y también su tasa de interés para que alguien se anime a comprarle sus bonos, para que le sigan prestando. Todo un círculo vicioso. Así que para evitar que suba la inflación también se endeudan, pero en otras monedas o piden dinero prestado de otros modos menos comunes. La otra forma es emitir bonos de la misma forma, que la cobrona los pague, pero que sea a través del Banco Central y en otras divisas, los principales: dólar, euro, yen, libra, franco, etc. Aquí es donde se inician las ambigüedades. Tal vez contaría como deuda interna, pero aquí ya cambia la cosa. El manejo, al ser en divisas extranjeras, debe ser mucho más responsable porque si baja mucho la moneda local, el pago se hace más grande. Una buena gestión hace que este tipo de bonos den una buena imagen del Banco Central y la calificación del país no se vea afectada. Estos bonos los puede pagar el Banco Central por el dinero que tienen reservas que están en otras divisas. Definir qué es deuda interna y deuda externa es una labor extremadamente difícil. Hay unos manuales del Fondo Monetario Internacional o FMI con los que definen cómo catalogar la deuda realmente, pero dejémoslo con estos criterios. Si la deuda la emitió el gobierno dentro de su territorio y se paga con moneda local dentro de su territorio, entonces es local. Si la deuda la contrajo a través de otras vías, o sea en otro país, o si la persona a la que le debe está en otro lugar y o la deuda es en moneda extranjera, es deuda externa. Entonces digamos que el gobierno emite los bonos que paga en divisas extranjeras, pero se venden dentro de su país y los compra alguien dentro del país. Sería deuda interna. Pero si los venden en mercados internacionales no locales sería deuda externa. Es un relajo, pero es más o menos así. Nunca entenderé cómo funcionan las altas finanzas. Para el caso de México, lo que es interno son todos esos bonos, todo lo relacionado al sistema de ahorro para el retiro, porque el gobierno les debe a todos los de los afores. El ramo 34, que es del IPAB, préstamos directos con bancos y otros. Me imagino que deudas municipales y cosas turbias. Lo que sí se considera de deuda externa es todo tipo de préstamo que el gobierno busque en otro país o en un mercado foráneo. Esta definición es sumamente amplia porque un gobierno puede necesitar préstamos de cualquier tipo. La externa serían mercados internacionales, lo que menciono, sacar un nuevo bono y venderlo en subastas fuera del país. Por ejemplo, los bonos UMS de México se colocan en mercados internacionales y pagan en dólares. Estos bonos son completamente deuda externa. Otro ejemplo pueden ser los nuevos bonos de Pemex, los cuales equivalían a 2,000 millones de dólares a un plazo de 10 años y con una tasa de 10.75% para refinanciar deuda. Eso quiere decir que pidieron más deuda para pagar deuda vieja a una tasa mucho más alta. Esa es deuda externa.
Otro tipo de deuda son préstamos que se pueden adquirir con organismos financieros internacionales. Los ejemplos por excelencia son el FMI y el Banco Mundial. Por ejemplo, México se ha endeudado con el Banco Mundial, esa información se puede consultar. Adicionalmente, la historia de México con el FMI es un tanto turbia. La visita de Christine Lagarde en 2019, cuando todavía era la cabeza del FMI, es muy clara, porque luego de eso pagaron para tener acceso a la línea de crédito flexible del FMI. Eso significa tener una tarjeta de crédito Black bien desgraciadísima. El gobierno también puede ir a un banco de otro país y pedir dinero prestado. En realidad no es mala idea si tienen en consideración que la tasa de interés de otro país y su moneda pueden ser más baratos que un préstamo interno. A esto se le conoce como arbitraje o carry trade. En el comercio exterior es común quedar a deber, por decir el gobierno necesita alguna materia prima o algún insumo, pagar favores a otros países disfrazando adquisiciones de bienes o servicios fantasmas, yo qué sé, pero se queda a deber lo que se compró, también es deuda extranjera. Los reestructurados son negociaciones de deuda, cuando un país tiene problemas para pagar, no le queda otra que renegociar la deuda, es como los que le deben a Electra y no pagan. Y llegan al punto en que les bajan tanto el interés que al fin pagan, pero mucho menos que lo inicial. México no tiene problemas de esos todavía, algunos países de Latinoamérica sí tienen estos problemas. Y deuda para proyectos de infraestructura, ya sé en qué proyecto estás pensando, pero no lo diré, solo diré que fue un proyecto con muchísima inversión extranjera, pero que no se concluyó y se sigue pagando, porque estaba estipulado en contratos que se tiene que pagar y no es negociable. Como podrán darse cuenta con este video, lo que ocurre aquí es que la deuda de un país, ya sea interna o externa, pues es un mundo tan extenso que ni siquiera sabemos qué ocurre con ella, porque en la deuda de los mercados ni siquiera abordamos los derivados financieros. Lo que quiero que quede claro es que los bonos son los que mandan, y los bonos no son un préstamo tradicional al que estemos acostumbrados, hablo de un préstamo que se puede pagar por adelantado y que no te cobran intereses. Los bonos vienen con una tasa de interés que puede ser fija o variable y se pagan al día del vencimiento. También hay bonos que pagan cupones periódicamente. Aquí lo importante es que se pagan los días que el bono diga. No se pueden adelantar o atrasar. Muchas personas creen que el gobierno debería pagar la deuda y no niego que suena muy bien políticamente, pero eso ni siquiera se puede, es algo completamente imposible. En Estados Unidos, como hago mención, hacen ese drama espantoso por subir el techo de la deuda. La verdad es divertido, hay personas que de verdad creen que el gobierno de Estados Unidos no va a subir el techo de la deuda. Son nuevos en esto, y los políticos gringos rasgándose las vestiduras. Es un hecho que subirán el techo de la deuda, lo han subido más de 70 veces, ni sabemos bien cuántas. Lo relevante es que ese endeudamiento no crezca tan rápido, y que la economía pueda soportar el nivel de endeudamiento sin que perjudique las finanzas públicas, porque irónicamente si se endeudan muy rápido, tienen que pagar las deudas y solo las van a poder pagar endeudándose más. La otra es subir los impuestos, pero eso ahuyenta la inversión. Esa es la razón por la que es tan malo que un país se endeude de forma acelerada, porque cae en un círculo vicioso en el cual tiene que pedir prestado dinero a tasas más altas para pagar deudas viejas, además de subir impuestos. El dinero de los impuestos lo que está haciendo es que la gente pague deudas viejas del gobierno, y aquí hay que recordar que los calendarios de los bonos son sumamente estrictos y no se pueden abonar a capital como muchos creen. Existirán préstamos muy contados que tal vez un gobierno sí pueda pagar anticipadamente, pero son cantidades pequeñas al lado del dinero de bonos. Muchas personas creen que los intereses de la deuda del país van subiendo, y eso no es correcto. Lo que pasa es que los bonos llegan a su vencimiento y se tiene que pagar ese dinero pase lo que pase, así que se emite más deuda. Aquí no es de que acumula intereses, pagan porque pagan. Si no pagan, pierden la calificación crediticia de sus bonos y ya no se pueden endeudar internamente. Además de que no pagar puede generar tensiones geopolíticas y sanciones económicas. Tal vez existan unos que otros préstamos que pueden pagar cuando quieran, pero un país que hace cosas así la verdad va a sonar feo, pero terminaría como Argentina o Venezuela, con inflaciones altísimas y una destrucción de toda su riqueza. Saludos para todos ellos. En resumen, la deuda de un país puede ser interna o externa y en su mayoría se compone de bonos, los cuales pueden ser de corto y largo plazo y se emiten constantemente para gastar en las cosas que el gobierno considere necesarias. El Banco Central puede subir o bajar las tasas de interés. Si las sube, al gobierno le cuesta más trabajo endeudarse y tiene que ser más responsable, y si las baja, puede endeudarse más.
Las tasas las suben para controlar la inflación, pero también funcionan para frenar al gobierno. Como los gobiernos no pueden imprimir dinero libremente, el respaldo de los billetes impresos son los bonos, y emitir más bonos significa más deuda e inflación. Su segunda opción es pedir dinero en el extranjero. Esa es la deuda externa. Un manejo responsable y equilibrado de deuda interna y externa mejora la imagen del país y atrae a más gente que quiere invertir en él. No hay que confundir un préstamo de Coppel o Electra con la deuda de un país, por favor. Un mercado de deuda solito atrae todo tipo de inversiones dispuestas a darles créditos a la población del país. Usados de buena forma, los créditos pueden ayudar a un país a crecer, debido a que llega más dinero para invertir en otros sectores. Y pues así la cosa, joven.